Bienvenidos. Emociones, polvo eres. By Cipriani. Las 5 emociones y su relación con la sexualidad. Un viaje entre ciencia, conciencia y placer. Un tinte poético, científico sobre conexión, emociones y lo que vinimos a hacer. A lo que vinimos. Sexo. La sexualidad como lenguaje del alma. Desde los albores de la humanidad, el sexo ha sido mucho más que un acto simplemente reproductivo. Ha sido un rito sagrado. Paso número 1. Recuerda que el sexo es un rito sagrado. Cada vez que tengas sexo, recuerda que el sexo es un rito sagrado. Suena tonto al principio. Suena tonto que un pornógrafo te lo cuente. Suena tonto que te diga que el sexo es un rito sagrado y que cada vez que no lo hice sagrado, me pasó una factura bastante cara. El sexo es mi conexión con la conexión divina, mi conexión profunda hacia adentro, el abismo donde el ego se disuelve y la esencia emerge desnuda, en donde corremos desnudos. En su esencia más pura, la sexualidad es una sinfonía de emociones. No existe un orgasmo sin mente. No existe placer sin realmente sentir. Cada caricia es un eco de nuestras sombras y cada luz de nosotros, cada gemido es un grito de liberación o de miedo no resuelto. Emociones. Entender 5 velocidades. Entender relación entre emociones primarias y sexualidad es descifrar el mapa de placer absoluto. Un mapa que muy pocos han sabido interpretar. Quien sabe manejar su sexualidad, quien interpreta de manera correcta el sexo, interpreta de forma correcta la vida. Para interpretar el sexo, interpreto mis emociones. No basta con la mecánica del cuerpo, es necesario conocer laberintos de la mente y alquimia del alma. Así que acompáñame en este viaje donde vamos a desentrañar 5 emociones primarias y su impacto en nuestra vida erótica. Mucha atención, 5 emociones primarias, principales, importantes. Empecemos con el miedo. El guardián de los secretos más profundo. Concéntrate un segundo y trata de recordar cuál último momento tienes de miedo. Al principio, seguramente no va a estar claro en tu cabeza, pero si te concentras, vas a ver que el miedo está relacionado con tus secretos más profundos. Muchas veces el miedo no lo conocemos. El miedo habita dentro de nosotros y ni siquiera sabemos cómo se ve, cómo se siente, cuándo aparece y cuándo realmente no aparece, cómo es, hacia dónde te lleva, qué te impulsa y cómo está contenido con una palabra. El miedo es el guardián de nuestra propia sobrevivencia. Nos mantiene a salvo del peligro, pero también nos encierra muchas veces en prisiones invisibles. Podemos estar en prisiones de ladrillos y sentirnos libres, podemos estar libres como el viento, mucho más encerrados en prisiones invisibles precisamente por el miedo. Y ahora lo traemos a la sexualidad, porque el miedo es un arma de doble filo. Por un lado, es el origen del deseo prohibido. Todo aquello que se esconde, que se reprime, que se niega. Es aquello que queremos hacer. Es aquello que de alguna manera se convierte en fetiche, en obsesión, en placer oculto. La excitación surge del tabú, del límite, del no deberíamos hacerlo. Esto es un claro reflejo del miedo y el deseo, que juntos son amantes inseparables. Por otro lado, el miedo bloquea el placer. El miedo a ser rechazados, el miedo a no ser suficiente, el miedo a entregarse por completo. La tensión, la inhibición y la culpa son barreras que impiden que nuestro cuerpo se abra al éxtasis. Desde un punto de vista neurocientífico, el miedo y la excitación sexual activan estructuras cerebrales muy similares. La amígdala, encargada de procesar el miedo, está directamente conectada con el sistema límbico, donde reside el placer. De hecho, la adrenalina, una hormona asociada con el miedo, puede potencializar la libido. Por eso los encuentros sexuales que incorporan juegos, dominación, riesgo, exploración de lo prohibido, generan una respuesta de excitación intensa. Recuerda,
Juegos de poder, dominación, riesgo, exploración de lo prohibido relacionado con miedo, generación de una respuesta de excitación alta. Esto genera miedo, esto genera excitación. El miedo bien canalizado es afrodisíaco, el miedo muy reprimido, como mencioné al principio, es una cárcel. ¿Cómo empezamos a enfrentar nuestros miedos? Conociéndolos. No nos vamos a poder entregar al placer si no conocemos nuestros miedos. ¿Cómo conocemos los miedos en esta formación? Por medio de la meditación, por medio de la interpretación interna, por medio de ir hacia adentro, por medio de la medicina. Rápidamente, ira. Pasión que devora y que crea. La ira, la energía de fuego, y la furia es la energía del poder, de la acción, del instinto primitivo, de lo más primario. Pero ¿cómo se relaciona con el sexo, básicamente? Cuando nuestra ira se reprime, se convierte en tensión, tensión en enfermedad, relaciones sin deseo, cuerpos que no se tocan, bocas que no se besan. Frustración sexual es el resultado de emociones contenidas, de palabras no dichas, de límites no marcados. Cuando la ira se puede expresar, se transforma en pasión, se torna en pasión. Les había hablado de un péndulo que gira de la luz a la oscuridad, de la ira a la pasión. La energía de la ira puede convertirse en una sexualidad intensa, salvaje, que rompe básicamente las estructuras y libera el cuerpo de todas sus cadenas. La furia como motor de deseo es la furia, también en contrario como generar esa mi pasión. Por eso el sexo más intenso no es el sexo correcto o educado, es el sexo que se entrega total, donde el ego se quema, se derrumba y renace el otro. El sexo sin ira es un río sin corriente. El sexo con ira transformada en un incendio es purificación, detox. Sigamos, alegría. El orgasmo como expansión. La alegría es la emoción de la libertad, de la gratitud, de la vida en su máxima expresión. Un orgasmo no es solamente una explosión de placer, es la manifestación física de la alegría más primitiva. El orgasmo, el momento en el que el cuerpo y la mente se sincronizan en un solo grito de expansión. El placer y el cerebro, dopamina, oxitocina y amor. El orgasmo libera la dopamina, hormona del placer, y la oxitocina, que es la hormona del vínculo y el amor. Estas sustancias generan un estado de euforia, conexión y plenitud. Sin embargo, muchas personas viven en el sexo sin alegría. Es más, ¿recuerda cuál fue la última vez que tuviste sexo? Motivado por la ira, motivado por el miedo, pero no por la alegría. Un sexo sin risa, sin juego, sin gratitud, sin agradecer, es un sexo incompleto. Y ahora que hay alegría, hay agradecimiento. Y ahora que hay alegría, hay placer y hay entendimiento. Entonces, la alegría, movida hacia el sexo, tiene que ver con un factor clave: agradecer. El orgasmo es la forma más pura de la energía. Cuarto, la tristeza. La entrada a la intimidad más profunda. Trata de pensar, ¿hace cuánto te sentiste muy triste? ¿Hace cuánto sentiste tristeza? La tristeza no es enemiga del placer. De hecho, es la emoción que más profundamente nos abre al amor real. En el sexo la tristeza se manifiesta en momentos de intimidad absoluta. Uno puede tener sexo y es distinto a tener intimidad. El cuerpo se entrega con fragilidad. El sexo lento está relacionado con la tristeza. El sexo en donde los otros se convierten en refugio, donde las heridas se encuentran en un espacio para ser sostenidas. Es el encuentro donde no hay máscaras, donde los cuerpos reconocen su vulnerabilidad. Si el miedo impide el placer, la tristeza lo profundiza. Bajos niveles de energía vital, altos niveles de miedo y tristeza. Más energía vital, más capacidad para asimilar información y para poder subir mi energía y bajar mis niveles de miedo, tristeza. No importa si hay dinero, si hay sexo, si hay muchas cosas. Estados elevados de energía vital reducen mi nivel de tristeza. Asco, el límite entre el placer y el rechazo.
El asco es la emoción que define nuestros límites. Trazas la raya. En la sexualidad nos dice qué nos atrae, qué nos repele, qué es el deseo y qué es el rechazo. Un asco aprendido nos bloquea. Muchos miedos sexuales vienen de los tabúes culturales, de la educación represiva, de las creencias impuestas. La pornografía es un buen ejemplo de que el asco adquiere unos niveles totalmente distintos a los que nosotros habíamos imaginado. La mayoría de personas que ven pornografía no tienen presente que hay sentidos como el olfato y el gusto que no son palpables en el momento audiovisual. El asco. ¿Ya has pensado cuál fue la última vez que tuviste asco? El asco auténtico nos protege, nos permite reconocer lo que realmente no queremos y, repito, pone un límite, una raya. La clave es aprender a diferenciar entre el asco programado y el instinto real. Instinto. Bueno, ¿para qué voy con los 5 sentidos? ¿Para qué voy con las 5 emociones, perdón? Y con los 5 sentidos, aplicado a los 5 sentidos. Precisamente porque capturar esta información y darnos cuenta que estamos relacionados con 5 emociones, miedo, ira, alegría, tristeza y asco, nos va a ayudar a entender nuestro placer, porque es un espejo prácticamente de esas 5 emociones. Cada emoción que sentimos se refleja en nuestra sexualidad. Cada orgasmo es un reflejo de nuestra historia emocional. Cada caricia es un mapa que nos lleva a nuestro más auténtico yo. No puedes experimentar placer absoluto sin explorar tus emociones más profundas. ¿Listo para sentir? En este ejercicio voy a tratar de identificar con mecanismos de comunicación, de meditación y de respiración cuáles son mis niveles. Estoy a cuánto de tristeza, estoy a cuánto de alegría, estoy a cuánto de ira, estoy a cuánto de asco. Estoy a cuánto. Esto relacionado a saber leerme es saber leerla. Es muy poderoso cuando nosotros diseñamos este mapa conceptual de nuestras 5 emociones y podemos de cierta forma lograr o identificar qué sentimos, qué siente nuestra piel, qué siente nuestro pulso. ¿A qué sabía un orgasmo? Cada vez que alguien toque tu piel, cada vez que un deseo te consuma, está programado en tu mente antes de que nacieras este sentir. Y entonces es importante diferenciar. Te enseñaron siempre que el sexo era simplemente físico, pero recuerden, la parte inconsciente es un 80 o un 90, 10 es la parte consciente. Porque hay personas que lo tienen todo pero no sienten nada. Porque hay personas, por ejemplo, que el sexo, inclusive con la mujer más guapa del mundo, se les vuelve monótono. ¿Por qué sintiendo todo, falta todo también? Porque el verdadero placer no está en el cuerpo, está en las emociones. Sin entender esas 5 emociones, simplemente vamos a estar fuera de nuestro marco de análisis para poder tener el mejor sexo del mundo. El miedo, la ira, la alegría y la tristeza, incluyendo también el asco, 5 emociones, no solamente afectan tu vida emocional, sino que direccionan el deseo. Activa o bloquea el placer. Activa o bloquea eyaculación precoz, control, manejo y define esa intensidad de tus orgasmos. La amígdala responsable del miedo es la misma estructura que enciende el deseo de lo prohibido. La dopamina y la oxitocina, encargadas de la felicidad, son las drogas naturales del placer profundo en nosotros. Recuerda, no le des o no alteres la dopamina de tu cuerpo de manera muy profunda, cuando en realidad lo que estás viendo no te está generando felicidad. No engañes a tu cerebro porque después va a ser muy difícil diferenciar realidad de ficción. Cuando reprogramas tu mente, tus emociones y tu energía, pues el cuerpo despierta y el sexo se convierte en una experiencia de conciencia absoluta. Y quieres sexo de transformación, ¿ok? De transformación. Entonces, si solamente quieres mejorar tu desempeño sexual, esto no es para ti. Pero si buscas de verdad profundizar en algo más intenso, más real, descubrir lo que nadie te ha contado, este es tu momento. Me gustaría que nosotros en este momento pudiéramos darnos cuenta cuál es esa emoción
que está dirigiendo nuestros orgasmos? ¿Cuál es esa emoción que se vuelve incontrolable? De mis emociones, ¿cómo estoy manejando tristeza, ira? ¿Cómo estoy manejando el asco? ¿Cómo estoy manejando esa alegría? La alegría desbordada también es negativa. La ira en mal manejo es enfermedad. Entonces, con este capítulo y con este corto ensayo, quiero dejarles claro que exploramos en esta semana irnos a buscar esas emociones. Y es importante porque es muy probable que hace muchos años no hayamos experimentado este conocimiento, que hace muchos años no nos hayamos preguntado, que dejemos esta tarea muy a la parte femenina, que nosotros los hombres muy pocas veces nos sentemos a repasar. Y este va a ser el trabajo, sentarnos a repasar cómo están mis niveles emocionales. Cuando me digan cómo estamos emocionalmente, voy a recordar 5 puntos claves: miedo, alegría, ira, tristeza y asco. Bueno, acción.